Buenos días, amigos. Amanece en Pirineo Sur, la capital de Jaca. Día de la Constitución, 6 de diciembre. Allá al fondo la Peñaruel. En el otro lado, Francia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un poquito de la Constitución, simplemente para decir que la Constitución actual no sirve, pero que tampoco basta con cambiar cositas de la Constitución. Por ejemplo, el poder celebrar o no un referéndum en Cataluña. Por ejemplo, cambiar el título 10 de la Constitución para que sea más fácil modificarla. La Constitución española de 1978 es inamovible, como me imagino sabéis. Pero el tema no es este. No basta con cambiar una Constitución en un momento en que está todo cambiando a la vez. Me refiero a lo que hemos comentado siempre: capitalismo y neoliberalismo han fracasado estrepitosamente, no son capaces de que el mundo actual funcione, especialmente el mundo económico, y por lo tanto el gran tema se llama transición al poscapitalismo. No olvidéis nunca que aquí no somos sectarios contra nada, ni contra el marxismo, comunismo, socialismo, ni contra el capitalismo, neoliberalismo, ni contra ninguno de los sismos que han funcionado estos últimos 150 años. Esta es la realidad. Y por lo tanto de lo que se trata es un periodo posterior al poscapitalismo, tratando de aprovechar lo bueno que nos hayan dejado 150 años de batallas entre capitalismo y comunismo o socialismo, como le queráis llamar. En realidad socialismo, socialdemocracia, más que del lado del marxismo, está del lado del capitalismo, con el que no se quiere enfrentar. Hoy he echado mano de un libro que en un crack típico de Wall Street en 1858 escribió el Carlos Marx, que se encontraba en Londres. Me refiero al Grundrisse, un trabajico que se conoció en Europa en 1973, que sin embargo es muy interesante. Interesante, entre otras cosas, porque empieza a darse cuenta, aunque no lo dice, es más, todavía no ha publicado El Capital, pero sin embargo se da cuenta, o al menos nos hace darnos cuenta a nosotros, de que la lucha entre capital, trabajo y por lo tanto el tema de la plusvalía, lo que roba el rico, el empresario, el trabajador, ya para él empezaba a dejar de tener sentido cuando la tecnología y el conocimiento iban avanzando sin parar. De eso se trata. Marx en aquellos tiempos tenía que ganarse la vida como podía y por el día escribía artículos para la prensa y por la noche seguía escribiendo su Capital. La verdad que fue una obra que costó producirla, a pesar de las ayudas. Lo importante con respecto a lo que estamos hablando, lo importante con respecto a lo que hablamos es que no basta con cambiar la Constitución. La Constitución en realidad es, por decirlo de alguna manera, algo que nos permita relacionarnos en un país y que, en el fondo, una Constitución con que fuera razonablemente justa
serviría para todo el mundo, pero el problema que tiene es si la Constitución encaja en el mundo en el que está o no encaja. La Constitución del 78, fruto de la transición política española, fruto de unos intereses mezquinos de los que habían vivido en la dictadura y de los que llegaban y estaban dispuestos a vender su alma al diablo, en realidad fue un parto de los montes que se hizo de forma tal que fuera inamovible para que nadie pudiera cambiar la Constitución. En España las constituciones se cambian de la noche a la mañana, quiero decir, jamás se reforma una Constitución, sino que se deroga, se abre un proceso constituyente y se crea una nueva. Bien, en España habrá un momento en que habrá que hacer una Constitución. En ese momento tenemos que estar preparados. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en un proceso de transición del capitalismo al poscapitalismo, y que me perdonen los socialistas y gentes de izquierda como Pablo Iglesias y compañía, que no tienen pajoletera idea de lo que está pasando en el mundo. ¿Para qué decir? Yo podría decir, ¿cómo pasamos del capitalismo y marxismo al poscapitalismo? Pero la realidad es que el marxismo hace muchos años que murió y sin embargo quedan algunas cosas muy importantes, que son las que tenemos que aprovechar cuando pensemos en el futuro de nuestro país, en el futuro de Europa, en el futuro del mundo. La transición del capitalismo al poscapitalismo. Ahí es cuando necesitamos una nueva Constitución, porque las reglas del juego han cambiado. La gente tiene que entender que precisamente en este final del capitalismo, en el que se ha desarrollado la tecnología como nunca nos hubiéramos imaginado, en el que tenemos una capacidad de información y de conocimientos como nunca hemos tenido en ningún otro momento de la historia. O sea, vivimos en un momento en que la producción prácticamente se puede mecanizar completamente. Prácticamente podemos hablar de fábricas virtuales. He estado leyendo hoy unos cuantos trabajos sobre fábricas que prácticamente funcionan solas, con muy escasa supervisión, y casi os diría que tampoco se necesita la supervisión. He visto también los trabajos que se van a eliminar en los Estados Unidos con varios trabajos de grandes consultoras. Y esto, que es un problema serio, en realidad no es más que lo que supone el capitalismo llevado a su máxima expresión, y es que las cosas han cambiado y que el trabajador tiene poca importancia en el proceso productivo, en tanto que las máquinas lo dominan todo. ¿Y las máquinas qué son? Las máquinas son fruto del conocimiento colectivo. El conocimiento, la tecnología, la información, las redes. Ahí está el verdadero poder, que es el que lo modifica todo. Pero esto supone otra sociedad. Y en una sociedad en que para producir las fábricas prácticamente les basta conocerlo con robots y una programación y logística adecuada, quiere decir que vivimos una nueva época para la que no nos vale la Constitución actual ni nos vale nada de la legislación que hoy día existe. Al que inventa algo, como sabéis, lo que le interesa normalmente es tratar de patentarlo para luego tratar de enriquecerse, si puede, precisamente con esto que desarrolló un día. Lo cierto es que en la época actual prácticamente es imposible de patentar nada, porque el conocimiento, como digo, cuando hace un descubrimiento, cuando uno mejora un fármaco para tratar de mantener un precio alto, en realidad, si fuéramos justos, veríamos que no tiene, digamos, lógica suficiente para poder conseguir que se lo patenten, porque en el conocimiento que se ha utilizado para diseñar ese fármaco intervienen muchísimas personas y se trataría de un conocimiento compartido y por lo tanto no patentable. Estamos hablando de una nueva época, poscapitalismo, y de la transición al poscapitalismo. Los que llevamos trabajando en esto ya unos años nos damos cuenta que los políticos, en principio, no tienen ni pajoletera idea de lo que está pasando, ni tienen idea, ni se preguntan cómo resolver ese problema. La realidad es cruda y dura para todos.
tan cruda y dura como que si no sabes, no puedes estar ocupando el poder. Y esto es lo que tenemos hoy día con los políticos de toda Europa, y me estoy refiriendo también a los presidentes de gobierno de toda Europa, ya no digo de la Unión Europea, Unión Monetaria Europea, e incluso países tan importantes como Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Estamos cambiando al poscapitalismo y no se acepta por parte del poder. Y esto no lleva más que a una cosa muy triste, y es que cada vez habrá más paro en el mundo dentro de un entorno en el que la crisis financiera y la crisis climática asustan. Por lo tanto, lo importante para nosotros desde aquí es diseñar ese proceso de transición al poscapitalismo, que puede hacerse con inteligencia y de forma tal que lo que va ocurriendo a medida que el capitalismo se desmorona pueda ser sustituido por soluciones que permitan que la gente no se quede al pairo y que aquellos que son más desiguales que los demás tengan recursos para poder vivir y poder tener el bienestar lógico que se puede tener en los países desarrollados del siglo XXI. Hoy hablaremos de todo esto, amigos, y algo más. La clave está en eso, cómo podemos acelerar el paso al poscapitalismo, del que os he dicho que me echéis una mano para ver qué nombre le podemos dar a un sistema que lo abarque todo y que suponga la forma de vivir, la cultura, el funcionamiento de las fábricas y demás en este siglo XXI, que si lo hacemos bien servirá para salir adelante, y si lo hacemos mal será un desastre galáctico. Desde Jaca, en la capital de Pirineo Sur, saludos a todos, amigos. A las 12:30 seguimos.